Una lectora de Así Prensa nos escribe con una inquietud bastante comprensible. Ella es una de los numerosos cónyuges que en la vida de la iglesia y en la vida de la sociedad han sido abandonados por sus respectivos esposos o esposas, y ellos, conscientes de que están unidos para siempre a través del matrimonio sacramental, han permanecido absolutamente firmes y son un auténtico modelo de lealtad, porque no solamente se siguen identificando con el nombre del esposo en el caso de las esposas, o se siguen llamando casados a pesar de haber sido abandonados, y ellos tienen un enorme dolor porque consideran que muchas veces la sociedad, y en algunos casos la iglesia, y creo que lo consideran falsa y erróneamente, pero consideran y sienten que la iglesia favorece mucho más a los divorciados en nueva unión que a las personas que se han visto abandonadas por sus cónyuges. Esta persona, esta lectora de Así Prensa, señala que el hecho de que en mi programa Cara a Cara a través de EWTN yo haya invitado a una pareja divorciados en nueva unión, que justamente se convirtieron a la iglesia y a la vida de la iglesia cuando ya se encontraban en esa situación, ¿no? Es decir, no es que estas personas eran unos católicos practicantes, sino que realmente tuvieron una conversión interior cuando ya se encontraban varios años en esta nueva situación, ¿no? Entonces, la razón por la que invité a estos esposos al programa Cara a Cara fue porque, como muchos católicos, me opongo a la propuesta del cardenal Walter Casper de ofrecerle la comunión a los divorciados vueltos a casar o en nueva unión, porque eso significa básicamente negar la indisolubilidad del matrimonio. Y no existe vuelta alrededor de ese concepto fundamental de la indisolubilidad del matrimonio. Y justamente invité a unos divorciados en nueva unión que, para poder recibir la comunión, se encuentran viviendo como hermanos, es decir, prescinden de la relación sexual. ¿Por qué? Porque, como lo he explicado en múltiples ocasiones, y esta no es la ocasión para hacerlo, pero lo que he explicado es que el sacramento del matrimonio convierte a ambos contrayentes en una sola carne hasta que la muerte los separe. Esa es la situación. Entonces, la invitación de esta pareja de divorciados en nueva unión, que se dedican a hacer un apostolado bendecido por la Santa Iglesia, bendecido por la Santa Sede, bendecido por sus obispos, con un sacerdote de extraordinaria doctrina como su capellán, simplemente tenía este objetivo: demostrar que era falso decir que el único camino que había de misericordia para la iglesia era el de ofrecerle la comunión a los divorciados en nueva unión. No es cierto. Y esto no lo digo yo, lo dice San Juan Pablo II en su documento Familiaris Consortio, donde habla precisamente hacia el final de una pastoral para los divorciados en nueva unión. Entonces, el destacar que estos divorciados en nueva unión pueden vivir una vida según las enseñanzas de la iglesia no significa en ningún momento que estemos abogando por el divorcio. Y esta es la interpretación errada que hace esta querida lectora, que se encuentra en una situación particular de heroica fidelidad a los votos que contrajo en el matrimonio. Yo he ayudado en Estados Unidos a un ministerio de una joven madre que se encuentra en una situación muy parecida a la de esta lectora de Así Prensa, y estuve ayudándola mucho publicitando el apostolado que esta mujer comenzó. ¿Por qué? Porque no solamente su caso me parecía absolutamente trágico, sino porque era más o menos emblemático. Ella contrajo matrimonio con el líder de un importante apostolado católico aquí en Estados Unidos.
Y en consecuencia, la separación y la nueva unión de este esposo fue un auténtico escándalo, porque el conocido, el líder de este ministerio, de este apostolado conocido, era él, no ella. Ella se volvió conocida cuando puso toda su energía para que en Estados Unidos legalmente se dé vuelta legal, jurídica, a lo que se llama el no-fault divorce, o sea, el divorcio de una sola persona, deseado por una sola persona, es decir, donde simplemente el divorcio se concede legalmente sin que haya ninguna falta de parte de uno de los cónyuges. Ella cree que la aceptación de este tipo de divorcio, desde el punto de vista jurídico legal, es catastrófico para la constitución de las familias y para la estabilidad de la sociedad, y cree que la Iglesia tiene que ser mucho más estricta en la concesión de las nulidades matrimoniales y que tiene que haber un reconocimiento más serio de la naturaleza del matrimonio, y tiene que haber un mayor número de pronunciamientos diciendo que esposos o esposas que han abandonado a sus cónyuges no deberían recibir la nulidad matrimonial, y se debería hacer público el hecho de que la nulidad no ha sido reconocida, que se encuentran en un matrimonio lícito y auténtico en el anterior, y que en consecuencia la nueva unión es una unión ilícita. ¿Cuál es la razón por la cual yo dejé de apoyar este apostolado? Porque lamentablemente vi que mucho de este apostolado, con cuyos principios fundamentales completamente concuerdo, tenían la carga personal de el deseo de cobrar venganza contra la vergonzosa acción del esposo, de haberla abandonado y haber entrado en una nueva unión. Y en consecuencia, por más que yo esté de acuerdo con los principios, no puedo estar de acuerdo con la actitud. Y en consecuencia, cuando esta dama me dice, en primer lugar, en vez de estar promoviendo a los divorciados en nueva unión, deberías estar promoviendo la reconciliación de los matrimonios que están fracasando. Cuando me dice que estas personas que están divorciadas en una nueva unión deberían hablar sobre el dolor de qué cónyuges abandonados, sobre el dolor de qué hijos abandonados se ha construido esa nueva relación. Cuando escucho esa forma de hablar, realmente se me prende todas las alertas, porque no veo para nada una actitud de misericordia auténtica. No hablo aquí de la manipulación de la misericordia a la que esta persona se refiere, diciendo cuántas veces he escuchado manipular la misericordia, o referirse a la anterior, tú referirte, Alejandro, a las anteriores relaciones de los divorciados en nueva unión como si fueran entre comillas, un infierno. Me parece importante señalar lo siguiente. En primer lugar, jamás me he referido a los matrimonios auténticos como un infierno. Jamás. Estas relaciones pueden ser muy difíciles para muchas personas. Y son difíciles porque existe una inmadurez de fondo. Yo lo que he planteado es que debe haber una mejor catequesis de preparación para el matrimonio, y que el matrimonio sacramental no se debería conceder a la mayoría de los matrimonios que vienen a pedirlos. Que se casen donde quieran, pero que no busquen la pompa y la circunstancia de la iglesia sin saber a qué se están comprometiendo. Entonces, la cosa comienza por ahí. Hay trabajos de reconciliación que son imposibles de hacer porque el grado de inmadurez de los contrayentes es increíble. Esas personas nunca debieron casarse, simplemente. Y una vez que adquirieron el matrimonio sacramental, uno realmente tiene que pensar, como decía el antecesor del hoy Papa Francisco en la Arquidiócesis de Buenos Aires, un cardenal más defensor del matrimonio no podía haber, el cardenal Antonio Guarrachino. Pero él decía, yo realmente creo que la mayoría de los matrimonios son inválidos, y son inválidos porque se les han dado a niños engreídos que querían simplemente el vestidito blanco en la iglesia para jugar al matrimonio. Nunca tuvieron un sentido auténtico de responsabilidad, y parte de la culpa está en los ministros que aceptan a estas personas en el sacramento del matrimonio. Las aceptan para que reciban el sacramento del matrimonio cuando no están preparadas para el sacramento. Entonces, ese es el primer problema. El segundo tema, decir que nosotros tendríamos que promover la reconciliación matrimonial en vez de promover
la reconciliación o la incorporación en la iglesia de los divorciados en nueva unión es una actitud completamente malsana. Y yo recomendaría a cualquiera que plantea esto que revise su corazón, porque Jesucristo ha venido a salvar a todos. En consecuencia, efectivamente hay que promover la reconciliación matrimonial. Yo he dedicado muchísimos más programas a la reconciliación matrimonial, a defender el sacramento del matrimonio, a señalar por qué no pueden recibir el matrimonio, la comunión las personas divorciadas en nueva unión, a entrevistar a un psicólogo especialista en reconciliación en las relaciones de personas. Entonces, que una persona venga a decir y a supurar en contra de aquellas personas que están tratando de recomponer su vida cristiana de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia, no es un buen signo. No hago un juicio, a diferencia de esta persona que se pregunta cuánto la relación de esta pareja que yo he entrevistado se ha construido sobre el sufrimiento del cónyuge abandonado o los hijos abandonados. Bueno, le respondo a esta señora que esta pareja son las partes abandonadas y no tenían ningunos hijos. Entonces, se ha anticipado de una manera realmente penosa, vergonzosa y digna de revisar si no es materia de confesión, haciendo un juicio que es completamente inmerecido. Entonces, no solamente hay que promover, yo directamente lo he promovido muchísimo más. Y precisamente para defender el sacramento, el matrimonio sacramental, he invitado a una pareja que viven en esta situación de divorciados en nueva unión, que lo que han hecho es defender el matrimonio sacramental. Y señalan que ellos están casados en las anteriores relaciones y que ellos se encuentran en esta relación en la cual ya tienen hijos, que se convirtieron y tomaron conciencia de su relación mucho tiempo después, y en consecuencia es trágico. Y entendemos entonces por qué el Papa dice necesitamos misericordia, porque efectivamente encuentro muchísimos puntos en común con esta protesta contra alguien que trata de vivir la fe después de haberla descubierto en una nueva unión, y en esta protesta que no es en realidad una defensa del matrimonio sacramental, es una protesta contra cualquiera que trate de vivir la vida cristiana en el camino azaroso que los ha tocado vivir en esta realidad. Malas noticias para esta querida señora cuyo heroísmo reconozco, como reconozco el de otras personas, cónyuges que conozco, varones y mujeres, abandonados que siguen viviendo la fidelidad muchas veces con los hijos y en algunos casos sin ellos, porque hasta han perdido la custodia de los hijos. Entonces, esto no implica que haya que hacer una transferencia del deseo de venganza sentido contra el cónyuge traidor, que de suyo ya está malo, pero peor todavía, que se transfiera hacia otros cristianos que viven en fidelidad a las enseñanzas de la iglesia. Muy mal, muy mal. Esa no es la manera como vamos a defender el matrimonio sacramental. Y no es la manera como vamos a hacer que las personas que están viviendo situaciones que no se explican por maldad, por mala intención necesariamente, o que pudieron tener maldad, pero que después ha habido una conversión, no es esa la manera como vamos a hacer que se acerquen a la vida cristiana. Que tengas un buen día.